una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada hoy. En la coordinación a ustedes, amigos, amigas, oyentes, como siempre, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta emisión de Palabra Redonda. A la par vemos eliminatorias de Europa y del resto del mundo que les seguiremos contando en detalles, pero creo que todos estamos palpitando nada más lo que es la selección nacional. Ronda de saludos a continuación. También, buenas tardes. Soy Soledad Rodríguez, tengo 28 años, he trabajado desde hace 12 ya en el periodismo deportivo, entre radios y también televisión, he escrito para algunas revistas y páginas web y ahora me encuentro justamente en Ecuador TV trabajando y aquí en la Radio Redonda. Mi querido Danilo, buenas tardes a toda la mesa. Hoy vine de Marinerita, aprovechando el verano. Ya se acaba el verano, ya mismo se acaba el verano. Hay que aprovechar. Hola, soy Elizabeth Paspiño, soy quiteña, ecuatoriana, tengo 29 años. Estudié en Buenos Aires, Argentina, mi licenciatura, mi maestría estudié en la UTLA. He trabajado casi 10 años o un poco más entre lo que tiene que ver con el periodismo y el periodismo deportivo también. Hice prácticas en Argentina junto al equipo de Fox Sports. Aquí en Ecuador estuve en Radio La Deportiva durante casi 2 años. Tuve la oportunidad también de estar en Match. Estuve en DirecTV también cubriendo lo que es las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. A nivel internacional estoy haciendo también una colaboración para Gol TV Perú y con Guayaquil soy corresponsal en Radio Di Blue. Muy buenas tardes para Alejo, para Andrés, a César, a todos nuestros amigos oyentes 94.5 FM. Bienvenidos a Misión Fútbol. Mi nombre es Joana Calderón, inicié justamente en el periodismo deportivo en el 2013, comencé en la radio Match Deportes, luego fui llamada a DirecTV Sports, hago borde de campo para el canal ya mencionado. Pasé también por Radio Fútbol FM y actualmente trabajo en Radio Área Deportiva 94.5 FM. Casi llevo ya 3 años en el periodismo deportivo. Vengo de una familia bastante deportiva, bastante futbolera, sobre todo. Mi papá fue director técnico de la selección femenina de la Universidad Católica del Ecuador y mi mamá fue jugadora de ese equipo. Fue jugadora, era defensa. Entonces ahí se conocieron y todo, fue una historia bastante romántica y ellos siempre han sido ligados al fútbol. Igual mi familia por parte de mi mami y de mi papi viven mucho el tema de fútbol, el tema deportivo. Yo crecí en una familia en la que todos los domingos era sagrado ir a los estadios. Desde muy chica amo el fútbol, es mi pasión y uno sabe que el periodismo deportivo lo esencial es el fútbol, porque es el rey de los deportes. Me decido por el periodismo deportivo desde un día que fui al estadio. Toda mi familia es seguidora de la Liga Deportiva Universitaria. Empecé mirando el fútbol, viendo y siguiendo a Liga. Y en Argentina quería ver un partido, como les digo. Así que tuve la oportunidad de entrar a una cabina de transmisión en donde uno de los relatores más importantes estaba haciendo una previa para la Copa Libertadores. Y ahí vi la pasión, la emoción que uno tiene que transmitir. Sí es complicado ser mujer en esta rama porque es netamente de hombres, en su gran mayoría es de hombres. Muchos han entendido que el ser periodista deportivo es que porque a mí me gusta, soy aficionado de un equipo, entonces voy, sostengo un micrófono y pregunto de fútbol. Y esos que tienen esa mentalidad han creído que las mujeres, al no estar tan ligadas quizás al fútbol, al no patear tantos balones como ellos, al no ir tantas veces al estadio como ellos, no sabemos y no estamos preparadas para tomar un micrófono y hacer preguntas. En ese aspecto es complicado, pero creo que depende de una misma, o sea, depende de una, quitarse las trabas, como quizás en todo, es bastante difícil. Hasta el día de hoy, por más que estamos en el siglo XXI, no tenemos una igualdad de género en ningún tipo de trabajo. Para las mujeres siempre es difícil entrar al periodismo deportivo. Me planteé muchas veces este tema de trabajar rodeada de hombres, si es que tal vez iba a ser fácil o no, entender cómo ellos hablaban. Tengo que confesar que yo no me preparé desde pequeña para hablar de fútbol, para entender lo que es una línea de 4. Siempre fue una lucha, ¿sabes? Hay personas que me dicen, esto no es para las mujeres. Y eso provocó un reto en mí. Muchas veces piensan que la mujer es una cara bonita y se acabó. Y jamás pensaban que yo sabía tanto de fútbol. Y cuando yo ya poco a poco me comencé a soltar, ellos decían, es increíble cómo tú sientes este deporte, o sea, la pasión que tú tienes por ello. Al principio es como que te toman de chiste, te hacen solo bromas, te tienen para tenerte de jajaja, jijiji, no más para que tú empieces a debatir o a comentar de un partido o opinar de ciertas jugadas.
ejemplo, no solo en la radio, sino en el periodismo deportivo en general. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es el rol que tiene la mujer en los programas de televisión deportivos? Es la que aparece con vestido corto y hace los sorteos, en muchos casos. O en los programas de radio. Es la que contesta las llamadas o lee los mensajes. Yo creo que en ese sentido hay machismo, pero desde la incursión del decir, a ver, ¿para qué estás tú predispuesta en el programa? Es decir, yo hago la planificación de mi programa, entonces yo como mujer te ubico en tal rol. Pero depende de la mujer permanecer en ese rol o salirse y demostrar que puede hacer algo más. Creo que cuando tú empiezas, los hombres y las mujeres van por el mismo camino y depende de cada uno cómo se estanca. Y las mujeres periodistas deportivas de Ecuador se estancan en eso. Bueno, soy reportera y se acabó. Ellas mismas no surgen. Yo te digo porque he visto casos de que veo que son reporteras y se acaba, no buscan la intencionalidad de comentar. Creo que es primero por lo de la confianza, que no existe tanta confianza, y después por lo que le decía, no solo el papel que le ponen a la mujer a hacer, sino además de lo que ella después demuestra que es capaz. Y si yo empecé como reportera, como todos, yo empecé haciendo los trabajos de centro base, que era el más feo, de estar sentada durante todas las transmisiones en la cabina esperando por si algo se cae, si es que se cae alguna señal, tomar la posta. Uno empieza así, todas empezamos así, pero depende de una demostrar que no solo está para eso, sino que puede quizás con lectura y más comentar o narrar que aquí no hay. Caso de Soledad Rodríguez, ella trabaja en Ecuador TV y también trabaja en Radio Full FM y ella comenta. ¿Y ella por qué comenta? Porque ella se trazó a comentar. Cuando tú te trazas algo, nadie te va a impedir. Entonces depende de cada uno. Y la culpa aquí es de las mujeres, porque ellas se estancan. Pero de ahí, el ganarse ese papel dentro del medio de comunicación creo que pasa por todo menos por el ser mujer. Porque al contrario, por ser mujer no le dan la posibilidad a muchos de que comenten. O en el primer error que tienen, terminan por completo relegadas de esa función. Por ser mujer creo que una tiene más contras que pros para llegar a ese puesto, porque no le creen tanto. El ganarse la credibilidad, el respeto de la gente, la coherencia que uno tiene con lo que habla es lo que permite que se continúe en esto por parte de los directores y periodistas, y también por parte de la gente que le sigue escuchando. Por ejemplo, te digo, en un programa, tú te equivocas una palabra, a la mujer la asesina. Dicen que es una tonta, que ella solo está por su carita bonita. Un periodista se puede equivocar en televisión, en radio, cualquier programa, no pasa nada. Dicen, bueno, se equivocó y ya pasó. A una mujer no lo perdona. En cambio, un hombre siempre tiene esa más accesibilidad porque siguen pensando que el hombre sabe más. Así tú te equivoques solo una vez y de su mejor argumento va a pesar más el hombre, porque todavía sigue este estereotipo. Soltera personal. Así es. Así que pensará lo que habla. Tendrá cuidado con lo que dice. Pensará lo que... Yo hablo lo que quiera. A mí no me ha pasado nunca una propuesta indecente, como se conoce. Nunca me pasó que me propongan salir a algún lado. Mi forma de trabajar, soy una persona seria dentro de mi trabajo y siento que los futbolistas conocen, creo que ya solamente en la forma de hablar, si es que una mujer permite que puedan dar ese paso más allá. He tenido interacción con futbolistas de mucho nivel. Te hablo de Antonio Valencia, te hablo de Frickson Erazo, con el profesor Rueda, con técnicos muy importantes. Y he estado sola con ellos en la concentración de la selección, en oficinas, en salas de reuniones. Nunca entro a una habitación, por ejemplo. Alguna vez cuando yo viajo con una selección, que suelo hacerlo en muchas ocasiones, voy a Chile, voy a Bolivia, estás en el mismo hotel de la selección. Entonces tú tienes la opción de estar cerca de las habitaciones de los jugadores. Alguna vez a mí me pasó que yo necesitaba una camiseta, que uno de los jugadores me lo iba a dar. Yo me quedé en el pasillo, ni siquiera cerca de su habitación. Y él se dirigió a su habitación y le dije, mira, yo te espero aquí. Siempre mostrando cercanía, amistad, ¿no? No siendo tan tajante, porque eso también a la gente, a nadie le gusta. Luego del entretiempo, no sé cuáles fueron las palabras de Jorge Cérico, porque Universidad Católica sale con otra cara, sale con otra actitud, pese a ir con un jugador menos en lo que fue el partido. Hablando de la segunda etapa, fue superior, tuvo mayor posesión del balón, tuvo mayores llegadas. Pero obviamente... No creo que solo es en esta rama, porque tú también puedes ver en distintas empresas que ocurren este tipo de cosas.
y aquí no se salta, sobre todo porque el periodismo deportivo era un ámbito solo de mujeres, de hombres, perdón. Entonces, al comenzar a ver mujeres, los dirigentes, los entrenadores y los futbolistas te comienzan a ver, a llamarte la atención, a decirte ciertas cosas. Yo lo he vivido, obviamente, con jugadores, porque cuando tú estás en la cancha eres la única mujer y te comienzan a lanzar piropos de que estás muy linda y ciertas cosas. Pero ya depende de cada mujer qué límite pone, porque si tú desde un principio muestras que tengan un respeto hacia ti, ellos saben que no va a pasar nada contigo. Depende mucho de las mujeres. Obviamente también sé que varias mujeres han recibido acosos, pero yo creo que también es la culpa a veces de las mujeres, porque ellas acceden y una vez que acceden pierdes totalmente tu imagen. Una creo que tiene que marcar los límites desde el inicio. Tal vez yo soy muy radical en ese tema, pero por suerte nunca he tenido a alguien que trate de galantear o de cortejar, porque ya ahora, por ejemplo, conocen cómo soy. Uno, cuando no da la posibilidad, no da cabida a eso desde el inicio, es muy difícil que se confundan los temas. Yo cuando recién estaba aprendiendo, cuando estaba en el colegio y comencé a hacer esto, salí una vez a la cancha de liga y hubo un futbolista que yo le dije, ayúdame con una entrevista, y me dijo, claro, en un café. El momento en el cual tú dices, sí, en un café, por más que tú sepas que vas a ir a una entrevista, y estás eliminando ese límite. Entonces, tú tienes que ser consciente de eso y dejarle claro al otro jugador o periodista, protagonista, cualquiera que sea. A las mujeres nos cuesta, como te decía antes, que en una opinión nos vayan a dar el espacio suficiente como para poder argumentar. Tú tienes que luchar mucho para que esa opinión se sostenga y puedas mantenerte en el medio. Y tercero, el tiempo que demanda este trabajo. No tienes fines de semana, no tienes feriados, tienes que ir a hacer coberturas en el sol, en la lluvia, en el frío. Y para una mujer siempre es un poco más difícil. Difícil en una mujer más porque hijos es algo que te va a estancar bastante. Yo, por ejemplo, te voy a ser sincera, muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿qué tan factible es para mí ser madre? Estar 9 meses, obviamente teniendo a mi hijo en mi vientre, y después tenerlo, me va a limitar trabajar. Porque un canche no puede estar con mi barriga y entrevistando y corriendo. Es obviamente que no se va a poder. Y no te van a esperar tanto tiempo. Y aparte tú sabes que un fin de semana tú vas a querer pasar con tu hijo y eso te va a limitar. Por el otro lado, creo que las radios no limitan a una mujer porque tenga hijos o no, sino por el nivel que tú puedas sostener dentro de un debate, te repito, dentro de un trabajo, si conoces o no de fútbol. Conozco mujeres que son madres y están mucho tiempo dentro del periodismo deportivo. Ahora es creo que más reto para las mujeres mismo dejar a sus hijos los fines de semana, tener que ir a transmitir un partido de fútbol a las 11 de la mañana y tener que transmitir otro a las 7 de la noche. Bueno, limitante de maternidad, si uno va a eso, sería igual en cualquier profesión. Cualquier profesión va a tener ese, y eso creo que depende mucho de la mentalidad de los que son directores y que lamentablemente siguen apegados a ello. Yo acá pasó eso, tienen la mentalidad, y aun cuando la representante es mujer, que yo no viajo a temas coberturas internacionales porque por mí tendrían que pagar otra habitación. Ese es el limitante que uno tiene. Pero contra eso tiene que enfrentarse y demostrarse. Y si es que llega la hora, mejor. Yo siempre digo que ahí se saboreará mejor en el momento en el cual a mí me paguen por ir a una cobertura internacional y no tengo que pagarme yo porque no lo pienso hacer. Entonces creo que esos son limitantes que una tiene, pero es por la mentalidad del otro, no por una mentalidad propia, porque tú eres mujer en cualquier parte. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores, la regla marcada